¿sí? Habíamos dicho que nosotros teníamos un gráfico donde variábamos la temperatura, el tiempo, digamos, en el eje X, y la velocidad de reacción en el eje Y, ¿sí? Y que esta constante de velocidad, o la velocidad de reacción, era función de la temperatura, ¿sí? Función exponencial. Yo hoy había dicho que era cuadrática, pero en realidad me equivoqué, es exponencial, ¿sí? Acá tenemos qué fórmula, esta fórmula sale de la bibliografía, digamos, de datos experimentales, que me indican cómo va a variar la constante de velocidad en función de C7, que C7 sería acá, la celda de al lado, la temperatura, ¿sí? Entonces, en la medida en que va aumentando la temperatura, va aumentando la constante de velocidad. Fíjense cómo aumenta, que si pasamos de 80 grados centígrados, la constante de velocidad es 0,09, y si yo aumento 10 grados centígrados, se triplica aproximadamente, ¿sí? Se triplicó con este incremento de 10 grados, ¿sí? Y si aumento otros 10 grados más, aumentó más que 3 veces, ¿sí? Y si aumento otros 10 grados más, aumentó de vuelta más que 3 veces, ¿sí? Para que tengan una idea, ¿sí? Entonces, realmente aumenta muchísimo la constante de velocidad con la temperatura. Entonces, en la medida en que yo pueda aumentar 10 grados más, voy a aumentar muchísimo la velocidad de reacción a la cual se deslignifica la madera, ¿cierto? El chip. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Ahora bien, ¿por qué no entonces, por qué no cocino entonces a 400 grados, por ejemplo? Y tengo una mayor productividad en un digestor relativamente pequeño. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, sí, A ver, pero no, yo no le estoy viendo la razón de que por qué no lo hacemos a alta temperatura si hoy habíamos dicho que las propiedades del producto eran similares, si no me equivoco. similares, sí, similares dentro de ciertos rangos, ¿sí? Ujú. ¿Por qué? Porque si yo me paso de ciertas temperaturas, ya voy a empezar a tener otras reacciones que son indeseadas, y a pesar de que esa selectividad supuesta que hablábamos, voy a tener Mm, tanta energía ahí que voy a degradar todo, ¿sí? Y voy a tener un mm, montón de reacciones indeseadas que me van a hacer obtener un producto de muy baja calidad, ¿sí? Entonces, los límites de la cocción son más o menos 170, 180 grados, ¿sí? En general no se cocina por encima de esas temperaturas, justamente por esto que estamos mencionando, ¿sí? Y fíjense que acá el factor H no es ni más ni menos, acá por ahí no, si yo tengo dos puntos en un gráfico, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, el área debajo de la curva, yo lo que puedo hacer es calcular. Si yo tengo así, vamos a ver si me sale acá rapidito. Si yo tengo este gráfico, ¿sí? Yo quiero saber el área debajo de esta curva, uy, qué feo me salió, yo lo que hago es resto esta distancia, que sería delta X, ¿sí? Y resto esta distancia, que sería delta Y, ¿sí? ¿Me siguen o no? eh, ¿Sí? Y si yo tengo acá este pedacito, lo que hago es, hago este delta X, y hago por este delta Y, y después le sumo el área de este triángulo, que en realidad no es un triángulo, pero se parece bastante, ¿sí? Yo puedo decir que este delta Y que tengo acá, por este delta X dividido 2, me da el área más o menos del triángulo, y obtengo una integral gráfica de esta curva, digamos, ¿cierto? ¿Sí? Esto se podría hacer por métodos analíticos también, pero nosotros lo hicimos por métodos gráficos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Yo acá, básicamente lo que estoy haciendo es eso, ¿sí? Acá abajo lo que estoy haciendo es eso, ¿sí? Calculando
el área debajo de la curva entre estos dos puntos. ¿Sí? El primero va a ser 0 porque tengo un solo punto, no tengo área entre este punto y el punto anterior. ¿Sí? Pero entre este punto y el punto anterior, sí tengo acá un área que puedo calcular, y acá también tengo un área que puedo calcular, y así sucesivamente un área que puedo calcular, y acá lo que tengo es el área, la sumatoria de las áreas, ¿sí? Todas las anteriores. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende qué es lo que hace este Excel? Sí, y la sumatoria de todas las H va a ser el área total. Exacto. Este sería el área de este intervalo, ¿sí? Mm, Mejor dicho, ese 0,60 sería el área de este intervalo, desde 35 a 40, ¿sí? ujú. Y así sucesivamente. Y este 35 sería del anterior, y así sucesivamente. Y este sería el área acumulada, que también me da lo mismo que sumar este más este. ¿Sí? Ujú. Bueno, en definitiva, si yo eso vuelco a un gráfico, acá, ¿sí? Me va a dar algo parecido a lo que veníamos viendo recién, ¿cierto? Y este valor de H acumulado sería el área debajo de esta curva, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ahora bien, si yo tengo dos curvas con un factor H más o menos parecido, voy a obtener dos pulpas con propiedades más o menos parecidas, dijimos, ¿cierto? Para eso a mí me sirve el factor H. Para que si yo tengo, por ejemplo, un determinado problema en, en la caldera que me disminuye mi producción de vapor y por lo tanto yo no puedo aumentar la temperatura a 170 grados, ¿sí? Yo digo, bueno, yo en mis cocciones uso un factor H de 1300, por ejemplo, ¿sí? Y por lo tanto necesito cocinar 160 minutos, ¿sí? De los cuales 90 son de calentamiento, ¿sí? Ahora bien, si yo no puedo llegar a 170 y voy a cocinar a 155, por ejemplo, ¿sí? Yo ahora, fíjense que no llego al factor H de 1300 en 210 minutos, ¿sí? Necesito todavía más tiempo, necesito continuar con mi tabla de Excel acá para abajo. Y más todavía. Fíjense cómo se disparan los tiempos para llegar a un factor H de 1300. En vez de 160, voy a tener que cocinar 360 minutos. 365 minutos. ¿Sí? Bueno, acá me cambió la escala del gráfico, ¿no? Se ve muy parecido, pero en realidad si graficáramos los dos, fíjense que se modificó acá acá estamos en 250, ¿sí? Y antes estaba en otro valor acá. Es este el valor que me está graficando allá, y antes yo cuando tenía 1100, cerca de 1000, ¿sí? En definitiva. ¿Qué es lo que logramos con esto? Poder modificar las condiciones de operación manteniendo una calidad de producto más o menos constante, ¿sí? Fíjense, me parecía importante mencionarles cómo esa bajada de 16 grados a mí me hacía pasar la cocción de 160 a 360 minutos, ¿sí? Más del doble de tiempo. Ujú. Es un poco contraintuitivo. Uno a priori no hubiese imaginado que una disminución de el 10% de la temperatura, aproximadamente 10% en términos de grados centígrados, hubiese generado un incremento tan grande de ese factor H. Ujú. ¿Sí? Entonces, si yo sé que para un determinado número de capas yo necesito un factor H
de 160, perdón, de 1300, yo lo que voy a hacer es, si tengo otras condiciones de operación, voy a tratar de alcanzar este mismo factor H acumulado. ¿Sí? Fíjense cómo la diferencia de los valores de H en cada rango. ¿Sí? Acá, en todo el periodo de calentamiento, fíjense, hasta acá, prácticamente la suma me da 260. Y si yo retrocedo un poquito, me da 116. O sea, acá, en todo lo que es el periodo de calentamiento, yo sumé menos del 10% de la energía que me va a deslignificar. ¿Se entiende? Este factor H es como una medida indirecta de la energía que yo le estoy aplicando. Mientras mayor temperatura y mayor tiempo, mayor el factor H. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el periodo de calentamiento, que si bien representa 90 minutos, la cantidad de H que me aporta es muy baja. Es muy baja. ¿Sí? Y en el periodo de temperatura máxima a temperatura constante, me da la diferencia, casi el total, digamos. Casi 1300. ¿Sí? ¿Por qué eso? Justamente por ese aumento exponencial del factor H con la temperatura, o de la velocidad de reacción con la temperatura. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, bueno, si todo el factor H o toda la energía prácticamente yo se la doy a la temperatura máxima, ¿por qué no aumento la temperatura de 1 a 170 grados? En lugar de tomarme 90 minutos, ¿sí? Me tomo 15 minutos y me ahorro un montón de tiempo, ¿cierto? ¿Es así? Ujú. ¿Por qué no Y entonces? ¿Por qué no lo hacen? Porque si, porque si me paso de la temperatura se generan otras reacciones en la cocción. Eso es por qué no cocinamos a mayor temperatura, ¿sí? Ujú. ¿Por qué no cocinamos a mayor temperatura? Yo acá lo que estoy diciendo es, ¿por qué no calentamos más rápido hasta esa temperatura? Sin pasarnos de 170. Sin pasarnos Mm, de 170. ¿Sí? Pero llegando de forma eh, más rápida. brusca. En lugar de tomarnos 90 minutos, tomarnos 15, 10, 20. Y pienso que por ahí es necesario pasar por ese tiempo para que se pueda cocinar bien lo que estoy cocinando y Claro, no se van a producir otro. para que sea pareja la cocción, Mm, para que sea pareja, para que todo ese incremento de temperatura se dé en toda la masa de chips y no mm. solamente en el líquido que está girando alrededor de los intercambiadores, por ejemplo. ¿Sí? O solamente el líquido y no por ahí la madera propiamente dicho. Además que yo tengo un periodo de impregnación y que demora, digamos, que se produzca ese calentamiento en toda la masa del chip. ¿Sí? ¿Me explico? Que todo Sí. el chip llegue a esa temperatura. Si yo le doy un golpe muy brusco de temperatura, pasando de 25 grados, por ejemplo, o de 80 grados, digamos, que es la temperatura aproximada que puede estar viniendo desde la etapa previa de impregnación, ¿sí? Si yo aumento de forma muy brusca a 170 grados, se puede llegar a generar como una película alrededor del lumen que va a impedir que el líquido ingrese y que se caliente de forma pareja, etc. O sea, me va a generar problemas en la cocción de vuelta. ¿Sí? Entonces, se termina haciendo esto, digamos, ¿sí?
se opta por un calentamiento más lento, pero que a mí me garantice una mejor calidad del producto, una calidad más homogénea. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí se entendió. Bien. Y después acá el Excel Esta, tiene pla- para... e- Estas planillas usan en las industrias, es la misma que usan en... Esta planilla nosotros usábamos, o yo usaba, digamos, cuando estaba haciendo el doctorado, digamos, y hacíamos cocciones craft ahí en el programa de celulosa y papel. Yo supongo que en la fábrica tendrán algo un poco más profesional, digamos, ¿sí? Claro, Esto es algo que hicimos nosotros. pero Eh, la base sería esta más o la menos. base sería más o menos esta, ¿sí? Después se le puede, seguramente el colector de datos no será manual, será automático, el tiempo entre los cuales nosotros tomamos la temperatura cada 5 minutos, que para el nivel de precisión que nosotros necesitábamos ya es suficiente. Hacíamos una integración eh, geométrica, probablemente esto se pueda hacer de forma analítica, con más precisión, pero para lo que nosotros necesitamos, no era, esto era suficiente y así sucesivamente, ¿no? Mm, Bueno, dejamos acá, ¿les parece? Bueno, Hemos visto factor H, viscosidad y número de capas. No hemos visto todo lo que son propiedades físicas y mecánicas, ¿sí? De las propiedades físico-mecánicas y ópticas, por ahí resistencia a la tracción ustedes ya conocen, o por ahí podríamos ver un poquito, profundizar un poco en lo que son las propiedades físico-mecánicas y ópticas, por lo menos un pantallazo para que tengan idea de qué se trata. Pero estas tres son por ahí las más importantes que están relacionadas con la cocción y con la calidad con el proceso, digamos, ¿sí? ¿Estamos? sí, La bueno, clase, el lunes que viene profundizamos un poquito más con las propiedades y capaz que vemos blanqueo, ¿sí? buenísimo. Si pueden leer el documento ese que Entonces, les dije, estaría buenísimo. sí, sí, Dale, quedamos así. buenísimo. Gracias, profe. Nos Chau, vemos. chau. Chao. Chao.